En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Shalom HaMashiach. Bienvenidos a esta lectura y reflexión de la memoria de San Bernabé apóstol. Hoy es junio 11 del 2024. Y las lecturas las tomo de las que nos pone la Conferencia Episcopal de los Estados Unidos. Tal vez varíe un poco en sus países o donde estén. La primera lectura de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 11, versículos del 21 al 26, y capítulo 13, versículos del 1 al 3. La mano del Señor estaba con ellos, y un gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó esta noticia a oídos de la iglesia que había en Jerusalén, y enviaron a Bernabé a Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se alegró, y a todos les exhortaba a permanecer en el Señor con un corazón firme, porque era un hombre bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran muchedumbre se adhirió al Señor. Marchó Bernabé a Tarso para buscar a Saulo. Lo encontró y lo condujo a Antioquía. Estuvieron juntos en aquella iglesia un año entero y adoctrinaron a una gran muchedumbre. Fue en Antioquía donde los discípulos recibieron por primera vez el nombre de cristianos. En la iglesia de Antioquía había profetas y maestros. Bernabé y Simón, que era llamado el Negro, Lucio, el de Cirene, y Manaén, hermano de leche del tetrarca Herodes, y Saulo. Mientras celebraban el culto del Señor y ayunaban, dijo el Espíritu Santo: «Separadme a Bernabé y a Saulo para la obra que les he destinado». Y después de ayunar, orar e imponerles las manos, los despidieron. Es una maravilla. El libro de los Hechos de los Apóstoles es la historia más antigua que tenemos de la Santa Iglesia Católica. Está inspirada por el Espíritu Santo, es uno de los libros de la Sagrada Escritura. Va justo después de los 4 evangelios que nos narran la vida de nuestro Señor Jesucristo en la tierra. Los Hechos de los Apóstoles comienzan ese libro con las últimas horas de nuestro Señor aquí en la tierra, de la manera visible que estuvo por 33 años o así, hasta que fue llevado al cielo, de donde va a volver. Como dicen los ángeles, le dijeron a los apóstoles: «¿Qué hacéis aquí, hombres de Galilea, mirando al cielo? Aquel que habéis visto irse va a regresar de la misma manera». Pues ese deseo que tenían nuestros hermanos, que eran al principio solamente hebreos católicos, y ahora pues la mayoría son gentiles católicos, pero
uno solo en Cristo, católicos, pues ese deseo y esa alegría de que el Señor se fue y que así como lo vimos va a volver. Y eso era lo que ardía en el corazón de nuestros hermanos en aquel momento. Y qué hermoso ver aquí cómo pues la iglesia pequeñita, fiel, con un gran amor a Cristo, pues le era fiel cada día y estaba dispuesta y escuchando qué le decía el Espíritu Santo para hacer lo que Dios quería. Pues es la misma iglesia de hoy. ¿Y cuál es la diferencia? ¿Y por qué no vemos las obras tan maravillosas de entonces? Pues el problema no está en la iglesia, el problema está en ti y en mí. ¿Cuánto nos hemos entregado al Señor? ¿Cuánto confiamos en Él? ¿Cuánto le amamos? Por eso a diario tenemos que hacer como hacían nuestros hermanos. Vamos a ver aquí. La mano del Señor estaba con ellos, y un gran número creyó y se convirtió al Señor. ¿Predicar? Hay que predicar. ¿Cómo creció la iglesia en un mundo que era pagano mayormente? Y los que no eran paganos eran judíos que conocían a Dios tanto cuanto el Señor se había manifestado. Pero muchos de ellos todavía, aunque fieles judíos, no habían oído que ya Mesías había venido la primera vez. Así que había que predicarle a todos. Hoy en día, pues hay que predicarle al mundo ateo que no conoce a Dios, al mundo pagano que adora a ídolos, a los hermanos separados que adoran lo que no conocen, y a los católicos que la mayoría de los católicos pues no conoce la fe todavía. A veces por culpa de ellos, solo Dios sabe, a veces por culpa de los pastores que no han hecho su trabajo, solo Dios sabe. Pero no nos corresponde echar culpas aquí, sino sí señalar lo que está mal y predicar. Predicar. El apóstol Bernabé, pues era un hombre bueno, nos dice aquí, y predicaba, y procuraba que sus hermanos viviesen en la gracia de Dios. Llegó esta noticia, la de las muchas conversiones, llegó esta noticia a oídos de la iglesia que había en Jerusalén, y enviaron a Bernabé a Antioquía. Es en Antioquía que el Señor estaba con ellos y hubo muchas conversiones. Antioquía era mayormente gentil. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se alegró, Bernabé, y a todos los exhortaba a permanecer en el Señor con un corazón firme. Nuestros hermanos separados que predican erróneamente que después que aceptes a Jesús como tu Salvador, pues ya está. No tienes que hacer nada, ya estás salvo, ya quieras o no vas para el cielo. No se encuentra eso en ningún lugar de la Sagrada Escritura, ni de la enseñanza de la Iglesia, que como enseña la Escritura es columna y fundamento de la verdad. Por el contrario, sí aceptamos a Cristo, sí somos bautizados, sí tenemos la fe, pero como dice aquí, les exhortaba a permanecer en el Señor con un corazón firme. Eso de que una vez salvado, ya salvado, tengo que perseverar, tengo que permanecer en la gracia de Dios, tengo que permanecer con un corazón firme en el Señor. Porque si hoy creo y hago lo que Dios quiere y estoy en unión con Cristo, pero mañana peco, ¿cómo voy a esperar recibir el premio? Si como dice San Pablo, he corrido la carrera,
he llegado hasta el final. No es el que empieza, es el que termina. San José María, escriba, decía que muchas personas tienen siempre pues, el afán de poner la primera piedra de un edificio, de lo que sea. Y dice, y muy pocos, o lo que deberíamos es querer poner la última piedra, terminar el trabajo. Pues comenzamos en la fe, y como el apóstol San Bernabé les exhortaba, permanecer en el Señor con un corazón firme, la perseverancia. Y las tentaciones las tenemos todos. Algunos de ustedes, pues le habrá pasado tal vez, como a mí, que comenzamos con mucho entusiasmo y de momento pues como que cuesta más. Sabemos lo que hay que hacer, pero pues no tenemos ganas a veces, no tenemos el deseo, no tenemos esa misma inspiración o ilusión o grandes ansias. Pues eso pasa, es normal, porque tenemos todavía la naturaleza caída, pero tenemos que luchar en contra de esa naturaleza caída, y con la gracia de Dios, pues podremos vencer. Hacer los videos, por ejemplo, con ganas y sin ganas, despierto o no muy despierto, pero lo que me toca hacer a mí, a cada uno de ustedes lo que le toque hacer. Si es levantarse para primero a Dios primero, levantarse y hacer oración, ofrecer el día, así no estén despiertos completos, ofrecerle el día al Señor a través y en el Inmaculado Corazón de nuestra Santísima Madre, la siempre inmaculada, la nunca manchada, la Madre del unigénito de Dios, y empezar el día con nuestras obligaciones, lo que el Señor nos manda hacer extraordinariamente, porque el Señor es el Dios de lo ordinario y de lo extraordinario. La mayoría de la vida de la Santísima Virgen la pasó, después de la encarnación, pues la pasó cuidando a Jesús, cuidando de su esposo San José, cuidando de su hijo Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios, lavando, cocinando, limpiando, buscando agua en el pozo de la ciudad, del pueblito. Cosas ordinarias, pero también vivió cosas extraordinarias. Cuando el ángel se le apareció, a ella primero, y después, pues, el Señor le hablaba a San José, el cabeza de familia, pues hay que levantarse y irse para Egipto porque Herodes quiere matar al niño. Pues muy bien, no estaba en sus planes ordinarios, pero si el Señor así lo quiere, pues ahí vamos, a Egipto. Y estando en Egipto, vuelve el ángel del Señor a aparecérsele a San José y a decirle, bueno, pues ya está, de regreso a la Tierra Santa. Pues muy bien, el Señor es el Señor de lo ordinario, sí, y de lo extraordinario. Fieles a nuestras tareas ordinarias, fieles a nuestras tareas extraordinarias, lo que el Señor quiera, porque es Él el que nos dirige. Y mientras más seamos dóciles y le escuchemos y querramos saber cuál es su voluntad, Él nos la deja saber. ¿Y qué criterio tengo? Pues la Santa Iglesia Católica. Si creo entender algo que va en contra de la enseñanza de la Iglesia, pues cuidado, no viene de Dios. Si lo que entiendo va en línea con la Santa Iglesia Católica y se lo he pedido al Señor y he orado y he ayunado, pues adelante, sin miedo y al toro. Les exhortaba a permanecer en el Señor con un corazón firme, porque era un hombre bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Somos un pueblo de fe.
El Señor nos ha dado la fe, es un don. Por la fe conocemos a Dios y debemos vivir de acuerdo a ella. No podemos vivir como si fuésemos de este mundo. Estamos en este mundo, sí, pero no somos de este mundo. El Señor, en su oración al Padre, dijo: te pido por ellos, los que están en el mundo, pero que no son de este mundo. No recuerdo las palabras exactas, pero está en el Evangelio de San Juan, donde el Señor dijo: oh, no te pido que los saques del mundo, sino que los preserves fieles. Así que sí, nos toca vivir en este mundo hasta que Dios quiera, pero no somos de este mundo, no debemos olvidar eso jamás. Y una gran muchedumbre se adhirió al Señor. Marchó Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, lo encontró y lo condujo a Antioquía. Estuvieron juntos en aquella iglesia 1 año entero y adoctrinaron a una gran muchedumbre. Fue en Antioquía donde los discípulos recibieron por primera vez el nombre de cristianos. Cuando uno le es fiel a Dios y trabaja arduamente por hacer su voluntad, pues Él va haciendo maravillas. Hoy en día, pues, el nombre cristiano es conocido en el mundo entero. Pero fue aquí en esta ciudad de Antioquía, después de 1 año, o en algún momento en ese año, de trabajo arduo de adoctrinar a la muchedumbre, pues que, movidos por el Espíritu Santo, comenzaron a llamarse cristianos. Los discípulos del Señor a llamarse cristianos, fue ahí. Y cuántas cosas maravillosas no dejaría de hacer el Señor si le somos fieles. En la iglesia de Antioquía había profetas y maestros. Los profetas del Antiguo Testamento, los que anunciaban la primera venida del Señor, pues el último de ellos fue San Juan Bautista, porque él fue al que se le dio el regalo de ser quien anunciara al Señor. Pero el don de la profecía, pues viene de Dios, y Dios no se fue de vacaciones después del Antiguo Testamento. Tenemos profetas. Los primeros cristianos tenían profetas. Se lee aquí en el libro de los Hechos de los Apóstoles, un profeta fue y se amarró frente a San Pablo, creo, o San Pedro, uno de los dos, no recuerdo. Se amarró y se tiró en el suelo y se amarró y dijo: así como yo me he amarrado, te van a amarrar a ti y te van a llevar a la cárcel. Pues una profecía. ¿Y quién es profeta? Pues el que el Señor quiera, pues es el don. El don viene de Dios, pero si vivimos en el mundo, sí, pero si vivimos llenos del mundo, pues no dejamos espacio para el Espíritu, para que el Espíritu haga con nosotros lo que quiera. El que el Espíritu Santo quiera que sea maestro, pues que lo sea. Que sea profeta, que lo sea. Que sane, pues que sane. Que enseñe, en fin, que consuele, que guíe, que profetice el futuro, lo que Dios quiera. Siempre, siempre, siempre fieles a la iglesia. Nada, cualquier profecía que venga que sea contraria a la enseñanza de la iglesia, hay que rechazarla. Y esto no quiere decir profecías que condenen la conducta de ciertos miembros de la iglesia. Son cosas muy diferentes. Cosas muy, muy diferentes. Porque si un supuesto profeta dice: pues el Señor dice que la transubstanciación no existe y que la Eucaristía es un símbolo. Pues no, ese no es un profeta, porque eso va en contra de la doctrina de la iglesia.
Pero si un supuesto profeta dice, los sacerdotes, ciertos sacerdotes no tienen fe en la transustanciación, eso no va en contra de la doctrina. Eso afirma la doctrina y va dirigido a que aquellos sacerdotes que tal vez no tengan la fe, que se arrepientan y que comiencen a creer. Es eso lo que hacían los profetas, por eso los mataron. El Señor dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas. Porque decían la verdad. No enseñaban en contra de la doctrina, pero a veces tenían que enseñar en contra de la conducta de ciertos miembros de la iglesia. Y son cosas diferentes y son perfectamente compatibles. De hecho, si un profeta que condene una mala conducta se aleja de la iglesia, se aleja de la doctrina de la iglesia, contradice la doctrina de la iglesia, pues no es un profeta. Miren Martín Lutero. Martín Lutero comenzó protestando ciertos abusos que él vio. Tal vez tenía razón en los abusos. Obviamente, si eran abusos, pues tenía razón. Esto está mal. Que pudo haber sido un acto profético. Pero cuando comenzó a cambiar la doctrina, pues ya sabemos que esto no viene de Dios. Así que esos dos criterios. Si hay un profeta entre nosotros, ver si la supuesta profecía va en contra de la doctrina de la iglesia. Si va en contra de la doctrina, pues no le hagan caso. Pero si la profecía, sin ir en contra de la doctrina, condena ciertos comportamientos o hacia otras personas o hacia nosotros, que nos amonesta, que nos corrige, que nos dice, cambia tus caminos, conviértete, pues hagámosle caso. En la iglesia de Antioquía habían profetas y maestros. ¿Cuántos santos no han profetizado? San Juan Bosco, la profecía que él vio de la iglesia, que cómo se iba a tambalear y las dos columnas, la barca de la iglesia, las dos columnas eran la devoción a la Santísima Virgen y la devoción a la Eucaristía. Muchísimos santos han profetizado. El don de la profecía le pertenece a la iglesia, porque es un regalo del Espíritu Santo a la iglesia. Hay que, pues, comenzar por lo primero. Exhortaba a permanecer en el Señor con un corazón firme. Eso lo primero, estar en la gracia de Dios, ser fiel a la enseñanza de la iglesia y serle dócil al Espíritu Santo, a lo que Él nos empuje, nos impulse. El Salmo, tomado del Salmo 97. El Señor ha revelado a las naciones su justicia. Cantemos al Señor un canto nuevo, pues ha hecho maravillas. Su diestra y su santo brazo le han dado la victoria. El Señor ha revelado a las naciones su justicia. El Señor ha dado a conocer su victoria y ha revelado a las naciones su justicia. Una vez más ha demostrado Dios su amor y su lealtad hacia Israel. El Señor ha revelado a las naciones su justicia. La tierra entera ha contemplado la victoria de nuestro Dios. Que todos los pueblos y naciones aclamen con júbilo al Señor. El Señor ha revelado a las naciones su justicia. Cantemos al Señor al son de arpa, suenen los instrumentos, aclamemos al son de los clarines, al Señor nuestro Rey. El Señor ha revelado a las naciones su justicia. Pues este salmo maravilloso nos recuerda que primero Dios le habló al pueblo de Israel. Le habló a Abraham, a sus descendientes, al pueblo de Israel, a la iglesia hebrea. La iglesia que era para los hijos de Abraham exclusivamente, preparando el camino de Mesías. Ya cuando llega Mesías,
Se canta un canto nuevo. Cantemos al Señor un canto nuevo. Al Señor, al que siempre se le ha cantado, a los fieles del Señor, a partir de la encarnación, el canto es nuevo. Porque cada vez que se le habla al Señor, ahora se le habla al Señor hecho carne, al Señor hecho hombre. Todo lo que se le hablaba y se le decía a Dios en el Antiguo Testamento, se le puede ahora decir a Jesucristo, que es Dios hecho hombre. Cantemos al Señor un canto nuevo, pues ha hecho maravillas y ha revelado su justicia a las naciones, porque ya la iglesia, en vez de ser la iglesia exclusivamente hebrea, al grupo hebreo, ahora es la iglesia católica para todas las naciones, la iglesia universal, donde la doctrina es una en todas partes y donde se abre no solo ya al pueblo hebreo, sino a todas las naciones. La iglesia ahora es católica. En el Antiguo Testamento era hebrea, solamente a ellos. Ahora es católica para todos los pueblos. El Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículos del 13 al 16. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se vuelve sosa, ¿con qué se salará? No vale más que para tirarla fuera y que la pisotee la gente. Vosotros sois la luz del mundo. No puede ocultarse una ciudad situada en lo alto de un monte, ni se enciende una luz para ponerla debajo de un celemín, sino sobre un candelero, para que alumbre a todos los de la casa. Alumbre así vuestra luz ante los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. No debemos vivir ocultos. No debemos guardar nuestra fe y esconderla. Cuando voy por la calle, debo dar testimonio de mi fe. Si hay algo que no debo mirar porque ofende a Dios, pues no debo mirarlo. La de personas que yo me he encontrado, que las conozco, son amigos, son conocidos, compañeros de trabajo, y un día pues llega una señora pues muy mal vestida a hablarme como si nada. Pues la saludo, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y me voy. Y me voy porque ¿cómo me voy a quedar ahí básicamente viendo pornografía por la manera en que está vestida? Sigo apreciando a la persona, pido por ella y tal, pero no, yo no puedo esconder mi fe. Y mi fe me dice que debo serle fiel a Cristo. Y dice el Señor, si tu ojo te hace pecar, arráncatelo. Dirán, pero está loco este. Bueno, pues que digan lo que les dé la gana. Yo tengo un juez que es Cristo y a Él tengo que complacer. Y estoy llamado a ser sal de la tierra y luz del mundo. ¿Y cómo voy a salar la tierra, a darle sabor? ¿Y cómo voy a alumbrar el mundo si me asusto y no hago lo que tengo que hacer cuando llega el momento? Debo dar testimonio. Puse ese ejemplo, pero se puede poner un ejemplo con cada uno de los 10 mandamientos. Pues yo tengo que trabajar fuertemente el domingo. ¿Por qué? Es el día del Señor. ¿O es que el domingo se hace más dinero? Pues vaya, y el dinero te va a salvar, pero no es al dinero al que servimos. Siendo sal de la tierra, siendo luz del mundo, pues no, el domingo no se trabaja. Y una cosa que los hebreos católicos procuramos practicar es descansar el sábado también. Porque el descansar el sábado, muchos dicen, no, eso lo hacían solo los hebreos. Es uno de los mandamientos de Dios. El segundo mandamiento es
mantén el sábado y descansa el sábado. Claro que se ha extendido a no solamente el sábado, sino a las fiestas. Los primeros cristianos descansaban el sábado, iban a la sinagoga y tal, y el domingo celebraban la resurrección del Señor. Y tenemos la obligación de celebrar el domingo. Pero nunca se quitó la obligación de descansar el sábado. En ningún momento. En ningún momento. Porque no se puede. Porque es un mandamiento. La iglesia puede explicar cómo vivir los mandamientos. Lo que la iglesia no puede y jamás ha hecho es cambiar los mandamientos. Pero todo el mundo lo hace. Bueno, pues allá todo el mundo que trabaja en el sábado, que trabaja en el domingo, porque pues el dinero y se hace más dinero. No, pero tú y yo no. No le servimos al dinero. Tenemos que ser sal de la tierra y luz del mundo. Si solamente damos testimonio cuando es cómodo, cuando es fácil, pues ya no somos sal. Dice aquí, pero si la sal se vuelve sosa, ¿con qué se salará? Palabras duras que tiene el Señor. No vale más que para tirarla fuera y que la pisotee la gente. Si mi fe se apaga, si mi fe la escondo porque tengo miedo, porque no quiero desagradar a la gente, pues ya no soy sal. Bueno. Ánimo, hermanos, ánimo. Sí, no es fácil, pues nadie dijo que era fácil. El Señor dijo que el que quiera venir en pos de mí, que tome su cruz y me siga. Pidámosle al Señor. Recemos el rosario a diario. Recibamos la Eucaristía a diario. Leamos la Sagrada Escritura a diario. Hablemos con el Señor a diario, visitémoslo en el Santísimo a diario. Dirán, bueno, ya no quedarán horas del día, pero pues claro que sí, es una maravilla cómo se multiplica el tiempo cuando le damos a Dios lo primero. Y lo más importante, lo mejor, como Abel, que le dio lo mejor. Claro que tal vez algún Caín quiera venir a pegarnos. Pues muy bien. Dice el Señor, si esto me hacen a mí que soy el leño verde, ¿qué le harán a vosotros? El leño seco. Si soy el árbol verde, ¿qué le harán a vosotros el leño seco? En fin, pues ánimo. Ánimo que pues en la batalla hasta que Dios quiera. Hasta que Él quiera. Mientras tanto, seguir viviendo fieles y pidiendo que venga el Señor. Ya para que se arregle todo, ya para que podamos descansar con Él y celebrar con Él en el banquete de las bodas del Cordero. Marránata, 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 en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.